Méndez Barreto y esto va a ser acerca de un video de espacio médico. Este es nuestro índice, comenzaremos con el concepto, epidemiología, etiología, factores de riesgo, patogenia, mis manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y por último las preguntas. Con respecto al concepto acerca de lo que es el infarto agudo de miocardio, es muy importante hablar acerca de lo que es la irrigación de esta misma. Es por eso que en estas imágenes haremos un breve repaso, un reconteo de lo que es la irrigación de esta misma. Tenemos por acá lo que es la aorta, en este caso sería lo que es la aorta ascendente. Pues esto se va a dividir en dos, en lo que es la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Por este lado tenemos lo que sería la coronaria derecha, y en este caso esta arteria sería lo que es la arteria derecha del cono. Ya. En este caso, al otro lado tenemos lo que es la coronaria izquierda, que ni bien empieza, se divide en dos. La coronaria izquierda, en lo que es la arteria circunfleja, y en este caso la que es la arteria descendente anterior, sino también la arteria interventricular anterior. Por otro lado, la circunfleja también da una rama, la cual es la arteria marginal. Ahora, en cuanto a una vista posterior, vamos a verle el recorrido de lo que es la arteria circunfleja, por un lado, acá, la que sería la arteria circunfleja, y por otro lado, la continuación de lo que es la arteria coronaria, la coronaria derecha, que termina en lo que es la arteria interventricular posterior, o también sino descendente posterior. En este caso de la vista superior tenemos lo que hemos aplicado antes, solamente que acá se ve más claro lo que es la separación de lo que es la coronaria izquierda en lo que es la interventricular anterior y la circunfleja. Y por este lado de acá lo que es la coronaria derecha. Ahora, con respecto, hablando acerca de las capas del corazón, vamos a tener que esta va a ser compuesta por tres, el cual es el endocardio, el miocardio y el pericardio. En cuanto al endocardio, está compuesto por tres subcapas, las cuales van a ser lo que es el endotelio, el subendotelio y el subendocardio. Ya. Luego va a estar lo que es una gran capa de lo que es el miocardio, el cual está compuesto por grandes cardiomiocitos. Ahora, con respecto al pericardio, el pericardio va a estar compuesto por dos, el cual en sí va a ser lo que es pericardio fibroso externo, y lo que es el seroso interno. En cuanto al seroso interno, este seroso interno se va a dividir en dos, el cual va a ser el parietal y el visceral. Estos dos van a conformar lo que es una cavidad pericárdica. En esta cavidad pericárdica lo que va a estar es un líquido, el líquido seroso, que aproximadamente el volumen de este mismo va a ser de 30 a 50 mililitros en esta cavidad pericárdica, lo que va a ayudar a amortiguar lo que son las contracciones del corazón. Ahora, con respecto acerca del sistema de contracción de este mismo, vamos a tener que está compuesto por todos estos acá, que va a empezar en lo que es el nódulo sinusal, también llamado sino auricular. Este va a mandar a lo que son señales a lo que es el nódulo auriculoventricular mediante los as intermedios, cuáles son el posterior, el medio, que también se llama el de Weckenbach, el posterior, y también el as de Bachmann, teniendo así un retraso de lo que es 0.3 segundos. Una vez llega a lo que es el nódulo auriculoventricular, o también llamado el Dashaftawara, se va a dirigir a lo que son el haz de His. Una vez que llegue hasta este His, va a haber un retraso de lo que es 0.2 segundos en el haz de His que está por acá. Ahora, este haz de His se va a dividir en lo que es la rama derecha y la rama izquierda. Y luego, por último, va a finalizar con lo que son las redes de Purkinje, o también llamadas lo que son las fibras de Purkinje, teniendo así un retraso en este intervalo de acá, de lo que es el haz de His hasta lo que son las fibras de Purkinje, aproximadamente de 0.16 segundos. Ahora, continuando acerca del concepto, el concepto es prácticamente que un infarto agudo de miocardio va a ser una necrosis del tejido cardíaco, debido a que va a presentar una falta de lo que es la irrigación.
Ahora, esta falta de irrigación se va a deber a distintas causas etiológicas, que lo veremos más adelante. Sin embargo, es importante mencionar que este concepto del infarto agudo miocardio ha ido trascendiendo tras los años. En este esquema que vemos acá es, por ejemplo, la primera definición de lo que es la OMS, que al principio, hasta 1990 aproximadamente, se mantenía un concepto enfocado en lo que es la epidemiología. Sin embargo, desde lo que es 1990 hasta la actualidad, ya se tiene como una definición en lo que es el enfoque clínico, teniendo así ya la cuarta definición universal. Ahora, entonces, en simples palabras, mayormente lo que es el infarto agudo miocardio prácticamente va a ser una isquemia, un daño en miocardio, la cual es de esta va a depender si tal vez pueda ser de un gran grosor en esa isquemia del corazón, o tal vez una sola parte de este mismo corazón. Ahora, con respecto a biomarcadores, vamos a tener que es la creatinina quinasa en su porción MB, la hemoglobina y la troponina, que más adelante lo hablaremos. Ahora, con respecto a la cuarta definición universal, tenemos que va a haber 5 tipos de infarto, los cuales son los de acá, empezando por el tipo 1, el cual es más frecuente. Mayormente se va a dar por lo que es la erosión de lo que es la placa de ateroma, ya sea que esta provoque lo que es un trombo obstruyendo al 100% lo que es la arteria, o si no, también lo obstruye de cierta manera o parcialmente. Ahora, en el caso del tipo 2, va a ser ya sea por lo que es una aterosclerosis, vasoespasmo o también una disección coronaria o también cuando haya un desequilibrio en lo que es la demanda de oxígeno. En cuanto al tipo 3, va a ser más conocido por lo que es la muerte súbita, debido a que a los pacientes que presenten estos acá, los resultados de los biomarcadores no van a ser disponibles. En el caso del tipo 4A, mayormente se va a relacionar con lo que es una intervención coronaria percutánea, en lo que es una angioplastía. En el caso del tipo 4B, va a ser por lo que es una trombosis en el stent, el cual también a la vez es como que un reparador para después de un infarto. Y en el caso del tipo 5, vamos a correlacionarlo con lo que es una derivación del aorto coronario con injerto, en este caso lo que es el bypass. Ahora, con respecto a lo que es la cardiopatía isquémica, la podemos clasificar en dos, en las cuales pueden ser lo que es crónica y aguda. En este caso, el infarto agudo de miocardio es una cardiopatía isquémica aguda. Acá tenemos todos los tipos que hay. Por ejemplo, en el caso de la angina estable, es lo que es una cardiopatía isquémica crónica. En esta, mayormente lo que se va a producir es que va a estar obstruida la arteria acerca de menos de un 90%, y en el cual sí se va a poder pasar el oxígeno. El O2 va a fluir de manera adecuada. En caso de ya de los síndromes coronarios agudos, vamos a tener en lo que es la angina inestable, el IMAX sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. En cuanto a lo que es la placa inestable, vamos a tener lo que es la placa de ateroma, donde esta va a tener una disfunción del endotelio. Y en esta de acá, al ver una disfunción del endotelio, va a estar expuesta a lo que son distintos factores de coagulación y también de lo que es la agregación plaquetaria. En el caso de la angina inestable, solamente va a estar presente lo que son las agregación plaquetaria, teniendo así un paso de oxígeno, pero no tanto, por así decirlo. En el caso de lo que es IMA sin elevación del segmento ST, ya van a llegar los factores de coagulación y se va a formar un trombo, pero este trombo no va a ser, por así decirlo, tan obstructivo en lo que es la arteria. O sea, va a obstruir más o menos la arteria, pero sí va a haber un flujo de oxígeno. Pero este flujo de oxígeno va a ser disminuido. En cambio, en cuanto a lo que es el IMA con elevación del segmento ST, este trombo va a ser tan grande que va a obstruir al 100% lo que es la arteria. Entonces ya no va a haber un flujo de oxígeno. Ahora, con respecto al electrocardiograma, este es muy necesario para poder determinar si en el caso el paciente esté sufriendo lo que es un infarto agudo de miocardio. Este se va a usar con lo que son las derivadas o los electrodos, los cuales son dos, se clasifican en los cuales son los precordiales y los que son los bipolares. En cuanto a los precordiales, van a ser los que se inserten los electrodos acá en el pecho del paciente, y los bipolares van a ser lo que son las derivadas
de D1, D2 y D3. En cuanto a las bipolares, lo que se usa es, lo que se hace es poner en la muñeca derecha del paciente lo que es el ABR, en la muñeca izquierda del paciente el ABL, en el tobillo del paciente derecho lo que es este negro que se dice, pero es como para poner en tierra a todos estos, y en el tobillo izquierdo del paciente lo que es el ABF, formando así lo que se le llama también el triángulo de Einthoven. Ahora, cuando se unen estos acá, van a formar las que son las derivadas. Las derivadas de 1, la de 2 y la de 3. Ya. Ahora, con respecto a lo que son los electrodos a nivel del pecho del paciente, lo que vamos a hacer es primero ubicar lo que son las líneas. En este caso, primero se ubican lo que son las líneas paraesternales. Las que están acá. Sí, también es de suma importancia contar lo que son los espacios intercostales. Sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Al nivel del cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal de derecha se pondría lo que es el electrodo V1 y al mismo nivel en el lado izquierdo el V2. Posteriormente a esto, lo que se tiene que hacer es ubicar la línea media clavicular, donde en el quinto espacio intercostal se pondría lo que es el electrodo V4. Y posteriormente a esto, lo que es la línea media axilar, donde en el quinto espacio intercostal se pondría lo que es el electrodo V6. Ahora, entre el electrodo V2 y el V4 se colocaría lo que es el V3, y lo mismo entre el electrodo V4 y el V6, el V5. Ahora, con respecto a lo que es el electrocardiograma, este nos va a dar, dependiendo de los electrodos, unas distintas, por ejemplo, por así decirlo, características. En el caso, en esas ubicaciones están de esta manera porque van a ver de distintas caras del corazón. Por ejemplo, en el caso de V1 y V2, se va a dar, encargar de ver lo que es la cara septal del corazón. Por otro lado, lo que es la V3, V4, la V5, la V6. La V3, V4 se va a encargar de lo que es la cara anterior del corazón. La V5, V6 se va a encargar de la cara lateral baja. La D1 y la ABL se encarga de ver lo que es la cara lateral alta. Y los que quedan sería la D2, la D3, la derivada 3. Y en este caso lo que es el ABF, VF, se encargaría de lo que es la cara inferior. Ahora, esto es muy importante porque debido a que si nosotros vemos en el electrocardiograma algunas anormalidades en estas derivadas o también Vs, vamos a determinar qué arteria podría estar afectada. En este caso, por ejemplo, si vemos alguna alteración en estas dos primeras acá, de V1 a V4, nos estaría indicando que hay una alteración o hay una obstrucción en lo que es la arteria descendente anterior. O también la interventricular anterior. En el caso vemos alguna anormalidad en lo que es V5, V6, derivada 1 y ABL, nos estaría indicando que hay alguna obstrucción en lo que es la arteria circunfleja. En el caso de la derivada 2, la derivada 3 y AVF, nos estaría indicando que hay una alteración o una obstrucción en lo que es la arteria descendente o interventricular posterior. Ya. Ahora, en cuanto al EKG, vamos a tener esta acá, el cual está compuesta por lo que es la onda P, la onda Q, el complejo QRS y la onda T. Ahora, en cuanto para identificar si hay un infarto al miocardio, del miocardio o no, lo principal es enfocarse en lo que es el segmento ST, el cual es este de acá.
que en la siguiente diapositiva lo veremos más claro. Ahora, acá va a haber dos tipos de infartos, el cual es con elevación al segmento ST y sin elevación al segmento ST. Esto va a depender del grosor o de la gran cantidad de que está afectada el corazón. Porque en el caso de que el EKG me salga con una elevación del segmento ST, me indica que hay un infarto, pero este infarto es transmural, el cual me quiere decir que la parte afectada del corazón va a ser de gran espesor miocárdico, o sea, va a afectar lo que es la capa miocárdica. En cambio, en cuanto me diga el EKG que hay una depresión o no está elevada el segmento ST, me indica que la parte afectada del corazón va a ser un infarto no transmural y la parte afectada va a ser lo que es el subendocardio. Yep. Ahora, en cuanto a la epidemiología, es de suma importancia saber que lo que es el IMA es una de las principales causas de muerte en lo que es mayormente la población adulta. Y mayormente esta va a ser muy común, va a traer muchas consecuencias. Como por ejemplo, en un estudio de 2019 se demostró que aproximadamente hubo 17.9 millones fallecidos acerca de una enfermedad cardiovascular. Ahora, según la OMS, nos indica que las frecuencias de que cada año aproximadamente 1.1 millones de personas sufren un infarto de miocardio. Ahora, en cuanto a los Estados Unidos, según estudios, dicen que el IMA con elevación de segmento ST es el más frecuente, siendo así un 25 a un 40%. Ahora, con respecto a las diferencias étnicas, mayormente van a afectar a los que son las personas de raza negra y menor frecuencia a las personas de raza blanca. En cuanto a los géneros, este es el mismo a nivel mundial, mayormente afecta a lo que son los hombres y la minoría a lo que son las mujeres. En el caso de Europa, la tasa de mortalidad es de 1 a 6 en hombres y de 1 a 7 en caso de las mujeres. En cuanto a la incidencia, igualmente en Europa, es entre 44 y 142 casos por 100.000 habitantes por año. En caso de ya de América, en este caso del país de Brasil, tenemos que aproximadamente cada año hay 159 casos en hombres y 64 casos en mujeres. Es importante resaltar la edad, ya que mayormente estos géneros se van a ver afectados en ya una edad avanzada. Por ejemplo, en el caso de los hombres, mayormente va a ser a partir de los 65 años a 74, por ahí. En cambio, de las mujeres va a ser más tardío. Algunos artículos mencionan que puede ser después de la menopausia, aproximadamente mayor de 75 años. Ahora, con respecto a la epidemiología nacional, se dice estudios que la edad promedio de este infarto de miocardio van a ser aproximadamente entre los 68, 70, 80 años, siendo igual también a nivel mundial más prevalente en los hombres que en las mujeres. En un estudio de 2017 nos indica que el departamento con mayor casos de infarto agudo de miocardio fue Lima, seguido del Callao, y también seguido, pero mucho menor porcentaje, en lo que es Chiclayo y Cusco. Ahora, con respecto a otro estudio de 2022, nos dice que el género más prevalente ha sido el género masculino, y lo más resaltante de acá es ver en cuáles fue en las edades. En este caso, ese estudio nos informó que las edades más prevalentes fueron de 61 a 80 años. Obviamente que los antecedentes, los cuales son un gran factores de riesgo para que se propague esta enfermedad. En cuanto a la etiología, va a ser diversa. Por ejemplo, puede ser ya sea por la formación de un trombo, debido a que esta placa aterosclerótica llega a erosionar. Puede ser por un vasoespasmo coronario, una obstrucción mecánica progresiva, una inflamación, infección o un incremento de requisitos de oxígeno. Dentro de las cuales la más frecuente va a ser lo que es la rotura de la placa aterosclerosa. En cuanto a los factores de riesgo, mayormente van a ser aquellos pacientes con diabetes, con colesterol, pacientes que fumen tabaco, entre otros. Pero sin embargo también es importante mencionar otros factores de riesgo, como por ejemplo lo que es el sexo masculino, la raza negra también. En cuanto a la herencia, en caso de que tengas antecedentes familiares, y en genética prácticamente puede ser lo aquellos que tienen lipoproteína elevada,
e hipercolesterolemia. En cuanto a los modificables, sería el uso de tabaquismo, ya que este mismo puede provocar un daño endotelial, el cual explicaremos más adelante en lo que es la fisiopatología. También lo que es la obesidad, el sobrepeso. Las enfermedades relacionadas pueden ser con hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus y síndrome metabólico. También el sedentarismo y la dieta, un consumo alto en lo que es el sodio, azúcares y sobre todo lo que son las grasas. Con respecto a la fisiopatología, por una parte tenemos que este infarto agudo de miocardio tiene diversas etiologías. Entonces, una de estas puede ser por lo que es, o bueno, la más común, lo que es la rotura de placa sin inflamación sistémica. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Mayormente va a haber, esto se va a ocasionar por lo que es una disfunción endotelial. Disfunción endotelial. Cuando hay una disfunción endotelial ya debido a los diferentes factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, entre otros, lo que va a hacer es que va a aumentar lo que es la permeabilidad de LDL. Este LDL se encuentra con lo que son moléculas antioxidantes. O sea, le da esa capacidad al LDL para que no se oxide. Moléculas antioxidantes. Una vez haya esta disfunción endotelial y aumente la permeabilidad de LDL, lo que va a hacer es que esa LDL va a entrar a lo que es las arterias. Me faltó mencionar acá que, por ejemplo, acá podemos hacer un dibujo pequeño de lo que es las capas de las arterias. Ya, teniendo así una idea mayormente. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Estos van a ser la capa de lo que es el vaso sanguíneo, lo que es, en este caso, las arterias. Ya. Acá tenemos lo que es el vaso sanguíneo, el lumen, el endotelio, de los endoteliales, acá sería la lámina elástica interna, y por acá sería la túnica media, que está compuesta por lo que son las células musculares lisas. Entonces, otra vez seguimos lo que es una disfunción endotelial, aumenta lo que es la permeabilidad de LDL, entonces lo que va a hacer es que este LDL va a entrar a lo que es la túnica íntima, entra por acá. Y lo que va a pasar es que va a haber una oxidación de LDL, ya que su molécula antioxidante se va a perder. Entonces, este LDL sería ya un LDL oxidado. Cuando pasa esto, lo que se va a producir es una liberación de citocinas, citoxicidad. Esas citocinas lo que van a hacer es un reclutamiento de lo que son los monocitos. Los monocitos van a venir a lo que son los endoteliales, van a entrar en contacto mediante sus receptores, van a entrar a lo que es la túnica íntima, y acá van a tomar el nombre de lo que son macrófagos. Una vez que entre en contacto con lo que es el LDL oxidante, lo van a detectar como si fuera algo extraño. Entonces lo que van a hacer es, como su función de macrófago, hacer fagocitosis a lo que es algo dañino. Entonces los macrófagos lo que van a hacer es fagocitar estas células, estas LDL oxidantes, y posteriormente a esto se van a convertir en lo que son las células espumosas. Una vez se hayan comido estas LDL oxidantes, hecho fagocitosis, estas son animales células espumosas, y al instante el macrófago va a hacer apoptosis, tanto así que lo que va a hacer es liberar lo que son los cristales de colesterol. Ahora, va a haber un aglomerado de los que son cristales de colesterol, los cuerpos apoptóticos de los macrófagos, las células espumosas, y todo ese conglomerado se va a llamar lo que es una estría grasa. Y esta estría grasa lo que va a provocar es que las células que están acá, las musculares lisas, salgan de lo que es la túnica media y sinteticen lo que es colágeno y elastina, con el propósito de hacer lo que es esta capa
de colágeno. Todo lo que está debajo del endotelio sería lo que es la capa de colágeno. Todo esto de acá. Ahora, posteriormente a esto, después ya que se haya formado lo que es la capa de colágeno, se forma lo que es un núcleo de acá lipídico necrótico. Ahora, con respecto a esta capa de colágeno, es la cual nos va a distinguir si es una placa de ateroma inestable o estable. Pero ¿de qué manera se puede ver esto? Esto va a depender de su grosor. Entonces nosotros tenemos que haber placas, por ejemplo, de ateroma, las cuales van a ser inestables y estables. Ahora, ¿cómo los diferencio? Bueno, en caso de que la placa sea una placa de ateroma inestable, esa cápsula de colágeno tiene que ser muy delgada. ¿Por qué delgada? Va a ser delgada porque de esta manera va a ser fácil de que ésta pueda dañar como un rompimiento en lo que son las células endoteliales y posteriormente a esto se liberen diversos factores de coagulación, vengan estos mismos y formen lo que son trombos. Es por eso que se le llama placa inestable. En cambio, una diferencia en cuanto a son las placas de ateroma estable es que esta capa de colágeno va a ser sumamente gruesa, que va a ser muy difícil que ésta se pueda dañar o que se pueda liberar. Es por eso que ahí está la diferencia. En caso de inestable va a ser delgada y la estable, la capa de colágeno, la cápsula de colágeno va a ser más gruesa. Ahora, en cuanto a esto, también entra mucho en correlación o fusionamiento lo que son los linfocitos TH1. ¿Por qué? Bueno, los linfocitos TH1 lo que van a hacer es inhibir lo que es la síntesis de colágeno. Entonces, en este caso, si se inhibe la síntesis de colágeno, no va a haber mucha formación de lo que es la cápsula de colágeno. Entonces, el TH1 prácticamente contribuiría a la formación de una placa inestable, lo cual es sumamente mal para nosotros porque está más propensa a que haya una ruptura y posteriormente a esto venga el factor de coagulación y se forme trombos. Acá mayormente habla acerca de esto mismo. Hemos mencionado que el linfocito TH1 es el cual va a promover una mayor inflamación y una mayor factores de riesgo, factores de coagulación. Entonces, en cuanto al TH1, lo que va a liberar mayormente son los interferones gamma y el factor necrosis tumoral. En cuanto a lo que es el TH2, va a ser todo lo opuesto a los TH1. Va a disminuir mayormente lo que es la inflamación y va a controlar lo que es la síntesis de colágeno y elastina, librando también citocinas las cuales son antiinflamatorias, como lo que es interleucina 1, y el factor de crecimiento transformante beta. Ahora, con respecto a otras fisiopatologías, acá hay otra imagen de lo que es la formación del ateroma. ¿Qué es lo que vamos a tener? Primero vamos a tener en lo que es una lesión endotelial, ya sea por los factores de riesgo como habíamos hablado antes, ya sea lo que es una hiperlipidemia, hipertensión, consumo de tabaco, homocisteína, factores hemodinámicos, toxinas, virus, reacciones inmunitarias. Entonces, lo que va a haber después de una lesión del endotelio es una disfunción endotelial. Es acá que va a haber como el LDL va a entrar a lo que es la capa íntima, va a haber un reclutamiento de lo que son los monocitos. Ya cuando lleguen a esta misma capa, la capa íntima, se van a convertir en lo que son macrófagos. Los macrófagos van a detectar lo que es el LDL como extraño, lo intentan fagocitar. Al momento de intentar fagocitarlos, lo que van a hacer es que estas mismas se van a convertir en unas células espumosas. Y al convertirse en las células espumosas, estas se van a realizar apoptosis. Al realizar apoptosis, lo que van a hacer es formación de estrías grasas, como lo podemos ver acá, y esto posteriormente se va a dar lo que es la formación de un núcleo lipídico en el centro. Es ahí cuando van a actuar lo que son las migraciones de las células musculares lisas hacia esta capa íntima y van a hacer lo que es la secreción de lo que es el colágeno y la elastina para que esto se forme una cápsula de colágeno. Ya. Ahora, con respecto a la otra patología, por así decirlo, es la placa sin trombo. Mayormente esto se va a dar
Por ejemplo, va a venir un paciente, tiene todos los síntomas, tiene el EKG, tiene los biomarcadores, sin embargo, se le realiza una angioplastía y no se observa ninguna arteria obstruida. Entonces, no es esta infarto agudo del miocardio no es porque se haya formado un trombo, sino porque hay una vasoconstricción. Mayormente esto se va, por así decirlo, dar porque va a haber estímulos farmacológicos. Acá lo voy a poner en un lado. Estímulos farmacológicos, o también pueden ser las respuestas locales a corticoides, que las cuales pueden ser, por ejemplo, la que es la histamina, y también lo que sería una activación del sistema nervioso autónomo. En este caso, el sistema nervioso autónomo lo que haría es la liberación de acetilcolina, y en los mismos casos de estos tres ejemplares, lo que produciría es un aumento de contracción. Una contracción, por así decirlo, desequilibrada, o descontrolada, por así decirlo, mediante lo que es el RH quinasa, el RH quinasa. Esto produciría lo que es una contracción en lo que son las células de las arterias y posteriormente un vasoespasmo. Y esto obstruiría lo que sería el paso de oxígeno. Por otro lado, también tendríamos lo que es el óxido nítrico, el cual este óxido nítrico lo que produce es vasodilatación. Entonces, en cuanto haya esa vasoconstricción, lo que haría el óxido nítrico es normalizarlo con su secreción y poder hacer una vasodilatación. Sin embargo, debido a diversas, por ejemplo, una disturbios en lo que son las lipoproteínas, hace que este óxido nítrico disminuya y no pueda actuar contra la vasodilatación. Por eso es que se dice que hay un endotelio disfuncional, ya que esta arteria se va a construir y no va a haber la posibilidad de que se pueda solucionar mediante el óxido nítrico. En cuanto a lo que es la erosión de placa, acá vamos a hablar acerca de lo que es ya la formación del trombo. En cuanto hemos visto la cápsula de lo que es el colágeno, va a estar completamente así como hemos visto acá. Acá. Ahora, puede haber diversos factores de que este endotelio se rompa. Este endotelio que está normal supuestamente, va a romperse y va a haber una liberación de lo que es el ácido hialurónico. Este ácido hialurónico puede ser detectado por lo que son los Toll-like receptor de tipo 2, los cuales lo van a detectar. Cuando una vez que lo detecten, se va a activar el endotelio, se activa el endotelio produciéndose una apoptosis. Cuando suceda esta apoptosis, lo que va a haber es un reclutamiento de lo que son los neutrófilos. Estos neutrófilos lo que son es acercarse a este endotelio y producir lo que son los nets, lo que son las trampas. Los nets prácticamente son cuando los neutrófilos se mueren y liberan su material genético. En estos nets van a contener lo que son la amiloperoxidasa, los factores tisulares, la catepsina G, los cuales mayormente lo que su función es activar lo que es la respuesta inmunitaria. Posteriormente a que se liberen los nets, lo que va a haber es una activación de las plaquetas. Como está acá, va a haber esa activación de las plaquetas, de las cuales estas plaquetas van a interactuar con el endotelio, las van a recubrir y van a reclutar lo que son los más leucocitos, formando así a primera instancia lo que es un trombo blanco. Formando así ya un trombo blanco, luego esto se formaría en un trombo rojo y así formando lo que son los coágulos, los trombos, pidiendo el paso y el flujo de lo que es el oxígeno. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay como una memotecnia, por así decirlo, las cuales son las 3D, el cual la principal va a ser lo que es el dolor torácico, dolor torácico, el cual no es cualquier dolor que se pueda confundir. O sea, el dolor torácico en caso de IMA va a ser un dolor el cual va a ser opresivo, va a ser una sensación de pesadez o quemazón. Este dolor también se puede irradiar a lo que es el brazo izquierdo o el brazo derecho, también en caso del cuello, la mandíbula. Este es el signo más típico, el cual se hacen muchas preguntas. Siempre cuando un paciente venga con dolor torácico es probablemente que tenga lo que es un infarto agudo del miocardio. Ese dolor torácico mayormente va a ser prolongado de mayor de 15 minutos.
Ahora, con respecto a las otras D, va a ser de lo que es la disnea y el delirio. Sin embargo, estas dos últimas de acá son muy atípicas. Por ejemplo, en pacientes con diabetes, con síndromes renales crónicos, entre otras. Posteriormente a eso, también vamos a tener lo que son las presentaciones de arritmia, lo cual puede ser una característica diferencial para saber qué parte del corazón está afectado, qué parte de la arteria está afectada, que lo veremos más adelante, en el cual responderemos las preguntas de ENAM, de los ENAMs. Y también, por ejemplo, sentimientos de inquietud, como hemos visto, la delirio, sudoración, ansiedad, entre otras. Bueno, ahora, con respecto al diagnóstico, principalmente va a ser el dolor torácico. Luego de eso, el paciente puede llegar a lo que es el hospital. ¿Cómo compruebo, cómo confirmo mi diagnóstico presuntivo? Lo hago con un EKG. Veo si el EKG es normal, si es anormal. Veo en qué derivada está afectada. Hay una elevación del segmento ST, si hay una depresión del segmento ST. Veo eso y ubico en dónde tengo que actuar, en qué parte de la arteria, en qué parte de la cara del corazón. Posteriormente a esto, veo lo que es el contexto clínico, o sea, por ejemplo, las pruebas disponibles, como lo hablaremos más adelante, la prueba de lo que es las pruebas séricas, por ejemplo, lo que es la troponina, la hemoglobina o la creatinina quinasa, la porción MB. Después de eso tenemos que ver también si ese paciente es estable, vemos, evaluamos el paciente, la clínica y si está vitalmente estable. Ahora, es de suma importancia hacer lo que es la exploración física, ya que es útil para lo que es eliminar diagnósticos diferenciales, identificar características del síndrome coronario agudo, si es de riesgo alto o muy alto. Ahora, seguimos lo que es el diagnóstico, más importante es el electrocardiograma. Es muy importante hacerlo lo antes posible, ya que siempre es menor tiempo, que no pase los 10 minutos después del primer contacto médico. Entonces, tenemos que este electrocardiograma nos puede dar dos resultados, ya sea con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. En caso sea con elevación del segmento ST, nos va a indicar que hay una necrosis miocárdica, o sea, como hemos visto antes, va a ser un infarto transmural. Este infarto, la área afectada del corazón, es un gran grosor del miocardio. ¿Cómo lo podemos confirmar esto? Con concentraciones elevadas de troponina. Ahora, en algunos casos va a haber lo que es una isquemia coronaria multivaso o también una obstrucción coronaria izquierda. Esto se puede confirmar si vemos en el EKG una depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro en aproximadamente mayor o igual a de 6 derivadas, más una elevación del segmento ST en ABR y o en V1. Ahora, en cuanto nosotros detectemos que hay un bloqueo de rama izquierda, también llamado como sus siglas, cuál es BRI, según la guía de tratamiento de lo que es el IMA, que la más actualizada es 2023, se debe de tratar del mismo modo que pacientes con elevación clara del segmento ST. O sea, deben de seguir la misma vía. En cuanto el electrocardiograma me detecte que no hay elevación del segmento ST, me quiere decir que el corazón, cierta parte del corazón, por ejemplo, la capa supraendocárdica está afectada. Entonces, nos puede dar eso. Va a haber una elevación transitoria del segmento ST, depresión persistente o transitoria del segmento ST, y lo puedo confirmar con lo que son las subidas y caídas típicas de la concentración de troponina. También nos puede ayudar a diagnosticar eso con lo que es el signo de Wellens. Ahora, hay otras recomendaciones con respecto al EKG. Por ejemplo, estas, como había mencionado antes, se debe tomar lo antes posible en el primer contacto médico, que debe ser menor de 10 minutos. Una monitorización es de suma importancia. Y por ejemplo, en el caso de que yo sospeche que mi paciente tenga IMA, pero en cuanto al EKG veo mis derivadas y no hay ninguna elevación de segmento CT, no hay nada, el cual me pueda orientar esto, ¿qué es lo que hago? Hago pruebas adicionales, las derivaciones adicionales. Por ejemplo, uso V3 y V4 en el lado derecho. Confirmo ahora lo que es el lado derecho, uso los electrodos al lado derecho, porque también puede ser que haya un infarto del ventrículo derecho. Es por eso que uso V3 y V4, pero el lado derecho, por eso dice right. En el caso, igual siga pasando que
el EKG está todo normal, no veo ninguna alteración, puede ser, probable que la alteración o el segmento del corazón afectado puede ser el segmento posterior. Es por eso que yo confirmo B7, B8 y B9. Agrego 3 electrodos más, los cuales lo veremos más adelante en qué parte del cuerpo se ubicaría. Por último, también nos dice, ¿no? Se recomienda realizar un EKG de 12 derivaciones adicionales en caso de que los resultados sean de incertidumbre. Ahora, con respecto a los biomarcadores que habíamos hablado antes, tenemos 3, los cuales son la hemoglobina, la troponina T y la porción de infosfatasa EMB. Dentro de estos 3, el cual es más preciso y el cual se usa más es la troponina C. Esa troponina C es la ideal. En caso pienses en un IMA, la troponina C es esa la principal. En cuanto a las concentraciones de esta isoaparición, por ejemplo, tenemos lo que es la hemoglobina. La hemoglobina aparece dentro de las 2 primeras horas hasta las 24 horas. Es por eso que mayormente ya no se usa lo que es la hemoglobina, ya que desaparece muy rápido. En cambio, lo que es la concentración de troponina aparece aproximadamente entre las 4 horas hasta 8 días después de estas. Y en caso de la porción MB que tenía fosfoquinasa, aparece también entre las primeras 4 horas hasta lo que son 2 días. Ahora, con respecto a la troponina T, las concentraciones, ¿qué es lo que pasa con esto? En caso de los miocardiocitos, van a contener lo que es la troponina T. En caso de que los miocardiocitos hagan una necrosis o apoptosis, se van a morir y liberan esta enzima, lo cual es la troponina T. Entonces, es como un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el miocardiocito, si está afectado, si tiene necrosis, este se muere, hace apoptosis, hace necrosis y libera lo que es la troponina T. Es por eso que se detecta con eso, es un buen biomarcador para detectar lo que es el IMA, ya que se va a detectar una alta concentración de troponina T. Ahora, seguimos con lo que es el diagnóstico. En este caso nos vamos a centrar en lo que es el diagnóstico en cuanto a lo que es un IMA sin elevación del segmento ST. Primero, el principal es el dolor de pecho. Aquel paciente que tenga con IMA, mayormente va a agarrar la palma de su mano y con su palma de su mano se va a agarrar el pecho y va a decir, me duele, pero es como toda la palma de la mano. Tú tienes que ver al paciente que tenga ese dolor opresivo, el dolor que se irradia mayormente en lo que son las partes izquierdas de los brazos o mayormente en lo que es la mandíbula. Bueno, es principalmente eso, el paciente presenta con sospechas, vamos a luego hacer lo que es un triaje. Posteriormente a esto, se determina lo que es la troponina. A las 0 horas se hace 2 pruebas. Una a la primera hora, una al inicio, cuando llegue el paciente, otra a la primera hora, y la tercera sería la que es a las 2 horas de que entre el paciente. Posteriormente a esto vamos a tener 3 posibilidades de resultados. Por ejemplo, en cuanto los niveles iniciales de troponina sean muy bajos, vamos a descartar que esté sufriendo el paciente de un IMA. En cuanto los pacientes no cumplen el criterio para seguir una de las otras 2 vías, vamos a tener que este paciente lo tenemos que poner en observación. En cuanto observamos que los niveles de troponina son altos, son elevados, en los 3 momentos que se tomó, tenemos ya una confirmación de que el paciente sí está pasando por lo que es un infarto agudo de miocardio. Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento, o lo que es tratamiento, lo que es el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, es todo este esquema de acá, el cual está según lo que es la guía de tratamiento de la Sociedad de Cardiología Española del 2023, la última. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Lo que es la aparición de los síntomas. Como hemos visto, las más frecuentes son lo que es el dolor torácico, de las atípicas, lo que sería el delirio y la disnea. Posteriormente a esto, realizamos lo que es un EKG. Si observamos en este caso es que hay una elevación del segmento ST, como nos indica acá, tenemos 2 vías. Podemos visualizar, por ejemplo, vemos que modo del primer contacto médico, el paciente llega por sí mismo al hospital o el paciente puede llamar a un servicio de emergencia.
para que este personal pueda reducir lo que es el retraso del tratamiento y mortalidad. Lo preferente es que el paciente pueda llamar a lo que es un servicio médico. Sin embargo, si el paciente no hace esto, puede también tener la posibilidad de ir con él mismo al hospital, es una opción también. Luego de esto se evalúa lo que es la localización del primer contacto médico. Si el centro de intervención coronaria percutánea está cerca, si no hay un centro, o si en este caso llamó a la ambulancia y está yendo con la ambulancia. Ahora, en cuanto si hay un centro de intervención coronaria percutánea, vamos a ver que se realiza esta misma intervención coronaria percutánea primaria con el objetivo de hacer una inserción del catéter. Este catéter mayormente en la actualidad se usa más en lo que es, bueno, lo que se hace es como la posición del uso de un stent, el cual se ingresa a lo que es la arteria afectada del corazón mediante la arteria radial. Sin embargo, va a haber ocasiones en las cuales no se va a poder usar la arteria radial por diversos mecanismos, por diversos factores. Se puede usar también lo que se puede entrar por lo que es la vía femoral. Ahora, en cuanto la intervención coronaria sea posible, pero en menos de 120 minutos, lo cual es muy vital, nos van a dar dos opciones, que sí o que no. En cuanto sí este hospital esté cerca, por ejemplo, en menos de 120 minutos, lo más importante es llevar a este centro a hacer lo que es la intervención coronaria primaria y luego llevarlo a lo que es un centro primario. En cuanto no esté tan cerca, en aproximadamente menos de 120 minutos, y el hospital más cercano con esta capacidad de realizar este procedimiento, en lo que se tiene que hacer es una estrategia de fibrinólisis, la cual se va a determinar como que va a eliminar lo que es la fibrina. Pero esta va a ser una estrategia farmacoinvasiva, dentro de las cuales mayormente se hacen lo que son las 12 primeras horas. Por otro lado, en caso de que no llegue a funcionar esta estrategia de fibrinólisis, lo que se puede hacer es trasladarlo inmediatamente a un centro, el cual se puede hacer una intervención coronaria percutánea en el plazo de 60 minutos a 90 minutos máximo. Ya. Ahora, siguiendo esto de acá, ya. Ahora, con respecto al procedimiento y tratamiento de lo que es el infarto agudo de miocardio, pero sin elevación del segmento ST, igual se evalúa el primer contacto médico, vemos si hay un centro cerca de lo que es donde se pueda realizar una intervención coronaria percutánea, o en el caso de una ambulancia los pueda trasladar, o en el caso que sí haya un centro cerca de lo que es intervención coronaria percutánea, entre los cuales realizamos distintos, por ejemplo, hacemos como una clasificación en los cuales tenemos el riesgo muy alto, el riesgo alto y el riesgo sin riesgo alto. En cuanto a lo que es el riesgo alto, se evalúa, tiene las siguientes características, por ejemplo, un shock cardiogénico, dolor torácico persistente, insuficiencia cardíaca aguda, posiblemente lo que es una isquemia miocárdica, arritmias, complicaciones mecánicas y cambios dinámicos en el EKG. En caso el paciente presente estos síntomas o estos signos, lo que vamos a hacer es clasificarlo en un riesgo muy alto, lo cual nos va a implicar hacer el traslado inmediato. Posteriormente a esto, realizar una estrategia invasiva de manera inmediata o una intervención coronaria percutánea en el caso sea indicado. Ahora, en cuanto el paciente tenga los siguientes signos o síntomas, vamos a tener que, por ejemplo, hay un diagnóstico confirmado de un infarto agudo de miocardio sin elevación de segmento ST, basado en lo que son el EKG podría ser, o una puntuación Grace mayor a 140, una elevación transitoria del segmento ST, cambios dinámicos de este mismo segmento, lo podemos clasificar en un riesgo alto, lo cual me podría decir que es un traslado temprano o derivación. O sea, se puede dar un traslado, pero no tan temprano, sino un traslado temprano, lo cual nos llevaría a lo que es una estrategia invasiva temprana, que tendría que ser menos de las 24 horas. Mayormente esto se podría, por así decirlo, sospechar de lo que también es una angina inestable. Ahora, en cuanto a lo que es sí riesgo alto, mayormente van a ser aquellos pacientes los cuales no tengan elevada troponina o también no cumplan con criterios de IMA.
de infarto agudo de miocardio. Entonces, en cuanto a pacientes que no tengan riesgo alto, van a ser aquellos que no tengan niveles elevados de lo que es la troponina. Y bueno, no cumplan con los criterios adecuados para lo que son el Lima. Y bueno, en este caso se podría hacer lo que es una estrategia invasiva selectiva o también durante la hospitalización para determinar lo que tiene el paciente. Ya. En cuanto a lo que tenemos en esta imagen, es prácticamente lo que es el tratamiento. Mayormente vamos a tener lo que son los anticoagulantes, el tratamiento, los antiagregantes, los cuales van a ser de suma importancia ahí mismo, cuando ya se detecte lo que el paciente esté sufriendo un infarto agudo del miocardio. Los inhibidores de la vía P2Y12, entre otros. Por ejemplo, en cuanto a los integrantes, el de selección sería lo que es la aspirina. Y, por ejemplo, en el caso de la elección de los inhibidores P2Y12, mayormente se usan lo que son el prasugrel y el ticagrelor, los cuales son los más usados. Sin embargo, cuando haya, por ejemplo, un paciente sea mayor de 70 años, tenga más de 70 años aproximadamente, o también sea un paciente con riesgo a hemorragias, lo que se recomienda es el uso de el clopidogrel, el cual sería el fármaco ideal en cuanto a pacientes mayores de 70 años y con riesgo de hemorragias. Ahora, en cuanto se realice una intervención coronaria percutánea, la cual sería más efectiva, sería el prasugrel en vez del ticagrelor. En cuanto a los tratamientos, después de los 12 meses tras el síndrome coronario agudo, sería lo que es la aspirina, el cual es un antiagregante, más lo que es el inhibidor P2Y12. Ahora, acá hay como una tabla las cuales puede servir mucho para lo que es la dosis, dependiendo también de qué clasificación sea y cuál necesite el paciente. En este caso tenemos lo que son los antiagregantes plaquetarios, los cuales son las aspirinas, los inhibidores P2Y12, el clopidogrel, el cual va a servir mucho en lo que es la fibrinólisis, y en caso, como habíamos mencionado antes, pacientes mayores de 30 años con riesgo de hemorragias, ese es el ideal. Sin embargo, en pacientes que sean menores de 30 años y no tengan riesgo de hemorragias, los mejores serían el prasugrel y el ticagrelor. Pero si, como vimos antes, hay una intervención coronaria percutánea, la mejor opción sería el prasugrel. En cuanto a los inhibidores del GP2P3A, tenemos el eptifibatida y el tirofiban. En cuanto a los anticoagulantes, el HNF, la enoxaparina, el cual se debería usar tratamiento de 1 miligramo por kilo 2 veces al día por vía subcutánea, la bivalirudina y la fondaparinux, que el tratamiento sería inicial de 2,5 miligramos por día por vía subcutánea. En cuanto a lo que es el tratamiento, acá vamos a ver acerca de el funcionamiento de estos fármacos. Entonces, en esta imagen vamos a ver que va a haber una ruptura o una erosión de placa. Es ahí cuando ya se rompe la placa, hemos visto antes como por la fisiopatología que se van a activar los factores de coagulación. Va a haber primero activación plaquetaria. Esa activación plaquetaria va a activar lo que son las plaquetas. Posteriormente a esto se va a dar lo que es la liberación del ADP. Este ADP contribuye con lo que es la agregación de plaquetas. Es por eso que tenemos agregación de plaquetas activadas. Cuando esas plaquetas sean activadas, vamos a tener lo que es un coágulo de fibrina maduro. Por otro lado, los factores de coagulación también van a estar presentes, como es el factor 8, el factor 7 activado, el cual va a activar lo que es el factor 10, el cual actúa como una protrombina, el cual activa la trombina. Y esa trombina lo que va a activar es el fibrinógeno, que para que ese fibrinógeno active la fibrina, y esa fibrina es
Por otro lado, también tenemos lo que es el tromboxano, el cual nos ayuda también a lo que es la formación del fibrinógeno, mediante lo que es la ciclooxigenasa. Ahora, en cuanto a los fármacos, vamos a tener que estos de acá van a actuar en contra de lo que es los receptores GP2B, 3A. En cuanto a los receptores del P2Y12, los inhibidores de estos mismos van a ser lo que hemos hablado acá. El clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel y el cangrelor. En cuanto a los inhibidores de lo que es el factor 10 activado, tenemos todos los de acá, el fondaparinux, el HNF, el enoxaparina, entre otros. En cuanto a los dabigatran y la bivalirudina, van a inactivar lo que es la trombina. Posteriormente, entonces, en esta imagen vemos los distintos mecanismos de acción de lo que son los fármacos para inactivar lo que son las formaciones de coágulo de fibrina maduro, y así evitar que se formen los trombos y que haya una obstrucción a nivel de las arterias. Entonces, en cuanto al tratamiento de largo plazo, mayormente se centra en aquellos pacientes que tienen que seguir un estilo de vida saludable. Por ejemplo, en el caso de que el paciente haya sido un fumador activo, se les recomienda, es de suma importancia, que ya tenga un abandono total de lo que es el tabaquismo, siga una dieta saludable. Algunos doctores recomiendan lo que es el consumo de pescado, ya sea al menos 2 veces a la semana. Un ejercicio regular es de suma importancia, un peso saludable que se encuentre en el rango normal, y también es de suma importancia lo que es el apoyo psicosocial. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico óptimo, esto va a depender de el grado de lo que es el paciente, su evolución, entre otros. Por ejemplo, sí o sí vamos a tener lo que es un tratamiento antitrombótico, uno hipolipemiante, y sí o sí es una importancia que estos pacientes, después que hayan presentado un síndrome de agudo coronario, tengan una inmunización anual contra la gripe. Además, la promoción de la adherencia y tratamiento farmacológico en otros tratamientos según proceda. En cuanto a, también es muy importante mantener los rangos normales de lo que es la presión arterial. Por ejemplo, en cuanto a la presión arterial sistólica, debería ser menor de 130 y la diastólica menor de 80. En cuanto también las concentraciones de LDL, debería ser menor a 1,4 milimol por litro. Y en el cuanto también la hemoglobina, es de suma importancia tomarla en cuenta. Ahora, con respecto a, ya terminando, las preguntas. Esta pregunta es de Elena en 2017, el examen A. Menciona cuál es la arteria que se incluye en el infarto de la punta del corazón. Entonces, es de suma importancia acá hacer un esquema de lo que son las arterias del corazón. Empezamos acá hay una imagen del corazón para más o menos guiarnos. Empezamos por lo que es la coronaria derecha, que sería por allá atrás, doblaría, iría por atrás, y acabaría en lo que es la arteria interventricular posterior. Esta de acá sería lo que es la coronaria derecha. Por otro lado, tendremos la que es la coronaria izquierda, la cual ni bien sale, se ramifica en arteria circunfleja y lo que es la arteria descendente anterior. Ahora, empezamos con lo que es la arteria descendente anterior. Mayormente esta descendente anterior tiene diversas características. Algunos la mencionan que es llamada la viuda. ¿Por qué la viuda? Como hemos visto en epidemiología, mayormente lo que es el infarto agudo del miocardio afecta mayormente a los hombres. Y en este caso, la más frecuente es afectada de la que es la arteria descendente anterior. Es por eso que se llama viuda, porque mata a los hombres y pues deja vida a sus esposas. Otra característica de esta arteria es que es la más frecuente que se tape, como había mencionado antes. La más frecuente que se obstruya, aunque se tape. Otra característica la podemos ver de esta manera. Hemos mencionado antes acerca del EKG. Cuando vemos alguna alteración, por ejemplo, acá, la descendente anterior se encuentra en la cara anterior del corazón. Va a estar en contacto con lo que es la cara septal del corazón, y lo que es la cara anterior del corazón.
Entonces, si vemos alguna irregularidad en estas de acá, por ejemplo, y la cara septal está en correlación con lo que es la derivada V1 y V2, y la cara anterior está en correlación a lo que es el V3 y V4. Entonces, si nosotros vemos en nuestro EKG algún problema con lo que es el V1 o V2, vamos a ver que la cara afectada del corazón es la septal. En cuanto a V3 o V4, la cara anterior del corazón. Y esto está correlacionado a que hay una afección o una obstrucción a nivel de la descendente anterior. Entonces, otra característica de la descendente anterior es que vamos a encontrar un cambio en lo que es el EKG desde la derivada 1, V1, hasta la derivada V4. También es importante mencionar que esta es la más frecuente en lo que es un shock cardiogénico. Cardiogénico. Ahora, por otra parte, vamos a tener lo que es la circunfleja. La circunfleja está de acá y mayormente va a entrar en correlación o va a llegar a lo que es la cara lateral del corazón. Como habíamos mencionado antes en lo que es el EKG, en la cara lateral vamos a encontrar dos caras, la cual es la cara baja y la cara alta. La cara alta vamos a encontrar la relación con lo que es la derivada 1 y ABL. En la cara baja vamos a encontrar la relación con lo que son las derivadas V5 y las derivadas V6. Entonces, en cuanto veamos alguna afectación en el EKG de estas derivadas acá, vamos a tener en correlación que se va a encontrar afectada lo que es ya sea la cara lateral del corazón alta o la cara lateral del corazón baja. Y también se va a encontrar afectada lo que es la arteria circunfleja. Ahora, en cuanto a lo que es la arteria descendente posterior, la de acá, se encuentra en correlación con lo que es la cara inferior del corazón, que está posterior y está mayormente en la parte inferior. Eso lo podemos relacionar con el EKG en cuanto vemos una alteración en las derivadas 2, derivadas 3 y APF. Entonces tenemos estas tres derivadas que se van a correlacionar con lo que es la descendente posterior, los cuales nos van a indicar que hay una afectación en la cara inferior del corazón. Ahora, acá va algo que es de suma importancia y de sumo interés, el cual puede ser que esta cara inferior nos indique alguna alteración del EKG en estas derivadas, nos puede indicar que también puede haber una afectación en lo que es la cara posterior del corazón. Pero, ¿cómo sospecho de esto? Bueno, primero lo que se tiene que hacer es observar lo que es la V1 y la V2. En ese caso vamos a ver el EKG de esta manera, en el cual vemos que el segmento ST no hay elevación, o sea, sin elevación del segmento ST. Entonces, veo que V1, V2, que sería la cara anterior, que sería la cara septal, está disminuida. Entonces, si veo que esta está sin elevación del segmento ST, es como si fuera un espejo. Acá está la cara septal, y por acá estaría la cara anterior, la cara lateral, y acá sería la cara posterior. Entonces, en caso de que en la cara septal está disminuida, la cara posterior posiblemente esté con una elevación del segmento ST. Es por eso que necesito usar electrodos en la parte posterior. Entonces, ¿qué se hace? Se hace Sí, uso de acá. más electrodos. Sí, acá. ¿Qué pasó? Tu pantalla no se nota. Sí, ¿no? No, no, vuelve a proyectarlo, por favor. O se ve todo negro. Uy. ¿Desde cuándo? ¿Desde ahorita? Hace como un minuto por ahí, más A o ver, menos. voy a dejar de compartir. Ya. ¿Se puede ver? Sí, sí, ahora sí. Prosigue, Ya. prosigue. Ya. Entonces se hace uso de más derivadas en lo que es la parte trasera, o sea, la parte de la espalda. ¿Qué vamos a hacer uso? Vamos a hacer uso de lo que son las derivadas V7, la V8 y lo que es la V9. En cuanto a la V7, se colocaría en lo que es la línea axilar posterior
Y en cuanto al V8, lo que sería debajo, justo debajo de la escápula, la V9 sería lo que es la línea paravertebral. Línea paravertebral. Y es acá que vamos a ver en estos electrodos, confirmamos con lo que es el electrocardiograma, y si el electrocardiograma en estas derivadas nos sale de esta manera, con elevación del segmento ST, es muy posible, bueno, está confirmado que el infarto sería en lo que es la cara posterior del corazón. Ahora, otra manera o otra posibilidad es que si nos indica que hay una alteración en estas derivadas de acá, que sería D2, D3 o ABP, no solo nos indicaría que posiblemente hay una isquemia en el lado posterior del corazón, sino que también nos puede detectar que puede haber una isquemia en cuanto al ventrículo derecho. Ahora, ¿qué sería en este caso? En este caso se agregaría también electrodos, pero en el lado derecho, usando más que nada lo que es el V3 y el V4, pero en este caso, como se va a usar del lado derecho, lo pondríamos el R, de right. Ahora, esto es de suma importancia porque pueden salir muchas preguntas de acá. Y ahora sí, contestando la pregunta de cuál es la arteria que se ocluye en el infarto de la punta del corazón, la más frecuente sería lo que es la descendente anterior. Okay. Yeah. Ahora, en la siguiente pregunta nos habla acerca de varón de 60 años, dolor precordial intenso, un signo muy característico de lo que es el IMA. Hace 2 horas, antecedentes de HT, de hipertensión, fumador, otros factores de riesgo muy importantes. Examen sudoroso, presión arterial de 120-60, frecuencia cardíaca de 60, frecuencia respiratoria de 24, ritmos cardíacos arrítmicos, una EKG del segmento ST con supradesnivel, ondas T negativa, simétricas en D2, D3 y ABF. Tiene diagnóstico probable de IMA, qué cara del corazón está comprometida, como hemos visto anteriormente, con respecto a si vemos alguna alteración en lo que son las derivadas D2, D3 y lo que es el ABF, vamos a encontrar que vamos a tener correlación con lo que es la cara inferior. O sea, la cara inferior del corazón se vería afectada. Entonces, sería la respuesta lo que es la cara inferior, la A. Ahora, la siguiente pregunta es, en la mayoría de los casos, los nodos sinusal y auriculoventricular están irrigados por la arteria. Eso me faltó mencionar acá, así que copiaremos rápidamente acá, o volvemos en esta imagen. En cuanto haya una alteración en lo que es en la coronaria derecha, recordemos que la coronaria derecha mayormente va a irrigar a lo que son el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular. Es por eso que mayormente estos pacientes, si en caso de un paciente venga y tenga, por ejemplo, todos los síntomas, signos de lo que es el infarto agudo de miocardio, y además de todos estos presente lo que es arritmia, si presenta arritmia sí o sí, la que arteria afectada va a ser la coronaria derecha, puesto que esta se va a encargar de la que es la irrigación del nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. Entonces, ahora sí, siguiendo con esta pregunta, se encuentran irrigados mayormente por la arteria coronaria derecha. Ya. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿en qué derivaciones del EKG se observan alteraciones del infarto lateral del miocardio? Vamos a tener que este lateral de miocardio, vamos a tener que puede ser alto o bajo, como mencionamos antes, lateral alto y lateral bajo. En cuanto sea lateral alto, vamos a tener que las derivaciones van a ser lo que es la D1, ABL. En cuanto a los que sean bajos, vamos a hacer lo que es el V5 y el V6. En este caso, las alternativas que se encuentran acá tendría correlación con una cara lateral en alta. Entonces sería la respuesta A, la cual es de 1 a BL. Ahora, yo. Acá tenemos lo que es un varón de 50 años, fumador pesado desde hace un año, típica. Viene presentando episodios de dolor opresivo, retrocernal, que duran 5 minutos, desencadenado luego de
deportes y que mejoren con nitroglicerina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En caso de que sea desde hace un año, fumador, pesado, dolor opresivo, retroesternal, mayormente lo que va a presentar te da lo que es fumador, un factor de riesgo. ¿Qué más? Te da dolor opresivo retroesternal y que mejora con nitroglicerina. Definitivamente estamos hablando de lo que es un infarto agudo de miocardio. Ahora, la siguiente pregunta habla acerca de varón de 67 años, acude a la emergencia refiriendo que luego de esfuerzo físico, muy clave esto, presenta una sensación angustiante de falta de aire, justamente con dolor en el pecho. Ese dolor en el pecho, muy importante también. Al examen se muestra colaborador, orientado, lúcido, no tolera decúbito, frecuencia cardíaca 100, presión arterial 96-60, pulmones, se escucha un murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares, no hay ruidos agregados y no otros hallazgos. ¿Cuál sería el primer examen de apoyo al diagnóstico a solicitar? El primer examen de apoyo al diagnóstico sería de todas estas alternativas, los biomarcadores cardíacos, evaluando sobre todo lo que es la troponina, ya que esta va a ser más específica y exacta. En cuanto a la siguiente pregunta, vamos a tener que para un de 56 años llega a emergencia por dolor retroesternal de tipo opresivo desde hace 12 horas, antecedentes de HTA desde hace 20 años, va a ser una presión arterial de 160 por 100, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 20, diaforético, soplo sistólico, enfoque mitral 3 y 6. Ante la sospecha de infarto de miocardio, ¿qué proteína se espera encontrar anormalmente elevada en sangre? La proteína que se va a encontrar normalmente, recordamos que también ha pasado desde hace 2 horas aproximadamente, así que evaluando eso y también la que se va a encontrar más anormal entre todas estas alternativas, definitivamente va a ser lo que es la troponina T. Bueno, la siguiente pregunta, y creo que ya es la última, en cuanto a esto nos dice, mujer de 83 años, al segundo día postoperatorio y reemplazo total de cadera, presenta un dolor intenso en el pecho e hipotensión. Al examen nos dice que está febril, piel fiebre húmeda, algo confusa, un dolor de 9 de 10, una presión arterial de 88,67, frecuencia cardíaca 75, frecuencia respiratoria de 22 y la saturación de oxígeno aproximadamente 98%. Y ante sospecha de una coronariopatía aguda, se espera la llegada de urgencias. ¿Cuál de los siguientes medicamentos debe administrarse? Tenemos lo que es estos medicamentos, el acetilacetilsalicílico, nitroglicerina, diltiazem y morfina. Ahora, primero hay que evaluar lo que son los síntomas y los signos. En cuanto a los síntomas, como habíamos mencionado antes, principalmente en un paciente que pueda hacer con sospecha un infarto agudo de miocardio, tendrá las 3D, como mencionamos antes, cuál va a ser dolor opresivo, dolor intenso, la disnea y el delirio. En cuanto a lo que es el dolor, va a ser el más frecuente, y en cuanto al delirio y la disnea, van a ser atípicos. Mayormente los que van a presentar estos signos, estos síntomas, van a ser las personas con diabetes, ancianos y aquellos pacientes con pacientes renales crónicos. Ya. En cuanto a una persona tenga estos de acá, probablemente sea que tengo un IMA. Sin embargo, ¿cómo puedo confirmar mi diagnóstico presuntivo? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Hay como una memotecnia, lo cual vi en un video, el cual dice KDT, en KDT, el cual lo que evalúa principalmente la K es de característica del dolor. Característica, el desencadenante y el término del dolor. Entonces, en cuanto a la característica, como hemos visto antes, del dolor, va a ser un dolor opresivo. Esto se hace cuando sospecha de IMO o de alguna cardiopatía isquémica. En cuanto al desencadenante, se evalúa si es con esfuerzo o si es en reposo. En cuanto sea con esfuerzo,
es probable, es muy probable que sea lo que es una angina de pecho estable. Y en cuanto sea en reposo, es muy probable que sea IMA. Ahora, con respecto al término, eso nos refiere a que si el dolor terminó, si el dolor tal vez disminuyó o se limitó. En este caso lo tomamos de dos maneras, si se limitó o si el dolor no termina, o sea, no cesa, no termina. En caso este dolor haya disminuido, vamos a tomar en cuenta que probablemente va a ser lo que es una angina de pecho estable. Y en cuanto el dolor no termina, va a ser un IMA. Ahora, en cuanto a eso, ya tenemos como características clínicas, como determinar un diagnóstico acerca de IMA o también diferenciar con lo que es un paciente con angina de pecho estable. Tenemos lo que hemos hablado antes en lo que es la fisiopatología. Ese sería el vaso sanguíneo. Por acá lo que es la placa de ateroma. En cuanto a esta placa de ateroma esté de esta manera, lo que va a pasar con el flujo de la sangre es que no va a pasar adecuadamente. Por ejemplo, acá hay un vaso sanguíneo normal, no hay ninguna formación, no hay ninguna placa de ateroma. La sangre fluiría de manera normal, un flujo adecuado, flujo laminar, normal. En cambio, cuando haya una formación de la placa de ateroma, este flujo no va a ser adecuado. Así que este flujo va a ser anormal, un flujo turbulento. Eso va a hacer que la velocidad aumente de la sangre. Y si aumenta la velocidad, lo que va a haber, como antes, es una turbulencia y posteriormente un daño endotelial. Cuando hay un daño endotelial, lo que va a pasar es que va a haber primero lo que es el reclutamiento de lo que son las plaquetas. Al reclutamiento de las plaquetas se le llama lo que es el trombo blanco, porque solamente van a estar lo que son las plaquetas, trombo blanco. Y luego de que se dé la formación del trombo blanco dada por las plaquetas, se va a dar lo que es la formación de lo que es el trombo, pero en este caso ya trombo rojo, que se va a dar por el reclutamiento de los factores de coagulación. Ya. Entonces, este va a ser el procedimiento. En cuanto sea el trombo blanco, lo más importante acá es hacer el uso de lo que son los antiplaquetarios, porque van a actuar contra las plaquetas antiplaquetarios. Y en cuanto a lo que es el trombo rojo, se pueden usar lo que son anticoagulantes o fibrinolíticos. Ahora, pero esto de qué va a depender? Va a depender del nivel de obstrucción. Por ejemplo, vamos a tener lo que es nuestra arteria, la formación de la placa del ateroma por acá, ¿sí? Y por acá podemos tener lo que es la formación del coágulo. En caso el coágulo, por ejemplo, en la obstrucción sea de un 90% a un 100%, o también puede haber la posibilidad de que sea de un 99% a menos. En este caso, mayormente nos vamos a referir si la arteria está 100% obstruida o si la arteria tal vez está en la mayoría obstruida, pero aún queda un pasito para que pase el aire. En caso la arteria esté 100% obstruida, lo que se va a hacer es el uso de fibrinolíticos. Y en el caso de que haya algún espacio, por así decirlo, dentro del vaso sanguíneo, por el cual puede pasar el oxígeno, o sea, la obstrucción sea de menos de 99%, se va a hacer el uso de anticoagulantes. Ahora sí, respondiendo lo que es la pregunta, te dicen, ¿no? Ante la sospecha de coronariopatía aguda, mientras espera la llegada del equipo de urgencia, ¿cuál de los siguientes fármacos sería mejor? Ahora, en caso de que este sea el paciente, el mejor sería un antiplaquetario, porque recién en estos momentos se estaría pasando lo que es un daño endotelial, entonces en estos momentos sería lo que había una agregación plaquetaria y la formación del trombo blanco. Entonces, en primera instancia,
cuando se diagnostique estos tipos de pacientes hasta que llegue la ambulancia, se podría recetar, o bueno, hacer el uso de lo que es el fármaco antiplaquetario. Entre las cuales estas opciones, un antiplaquetario sería lo que es el ácido acetilsalicílico, la cual sería la respuesta. Y esto sería todo. Muchas gracias.